Y ahora, queridas participantes, ha llegado la hora final, nuestra última presentación y es una invitada muy especial. Hoy nos acompaña la doctora Mariana García Torres para hablar sobre sexualidad y relaciones. Ese es un tema que yo creo que tiene algo cultural, ¿verdad? Siempre que hablamos de estos temas y si ya somos papás cuidadores. Entonces yo por lo menos tengo muchísimas dudas y muchísimas preguntas. Voy a estar acá yo siendo una de las más que voy a estar preguntando. La doctora Mariana es la doctora en estudios de discapacidades de la Universidad de Illinois en Chicago y actualmente es profesora asistente en la misma universidad. Ella es originaria de Colombia y cuenta con una maestría de psicología. Su investigación se centra en la educación de familias latinas de preadolescentes con discapacidades, así como en los derechos y la justicia para personas con discapacidad. Ella también ha desarrollado programas comunitarios innovadores como Parents Taking Action y está siendo evaluado en Bogotá, Colombia. En su rol académico, la doctora también trabaja con el Great Lakes ADA del centro y allá están produciendo recursos en español e en inglés que promueven el conocimiento y la aplicación de el Acta de las Disabilidades en América, en todas las comunidades que son diversas. Por favor, doctora, bienvenida. Y para mí también es doble orgullo porque yo también soy de Colombia y es la primera vez que me encuentro en línea con una compatriota. Bienvenida, doctora Mariana. Bueno, muchísimas gracias. Voy a empezar por compartir mi presentación. Me dice que si me pueden permitir compartir. Pero mientras tanto, sí, pues les cuento que estoy muy agradecida por estar acá. Realmente a mí me encanta y mi pasión es, ¿están viendo mi pantalla? Sí, mi presentación. Es realmente trabajar con familias y trabajo con la comunidad latina, como lo mencionaron en mi introducción. Entonces, a ver, este tema es muy grande. Yo llevo trabajando con familias muchísimo tiempo y a medida que hago estas presentaciones siempre digo, bueno, hoy vamos a hablar de algo muy por encima, ¿verdad? Porque este tema, por ejemplo, el programa en el que yo desarrollé para entrenar familias sobre este tema nos demoró por lo menos unas 16 horas de entrenamiento. Entonces podrán entender lo que puedo llegar a hablar en solamente 45 minutos, que es el tiempo que tenemos el día de hoy. Pero mi objetivo, más allá de eso, es que ustedes adquieran algunas estrategias, es decir, no vamos a tener mucho tiempo de cómo usarlas bien, pero una forma eh, para que ustedes puedan apoyar a sus hijos en donde sea que estén, sean chiquitos o estén en esa preadolescencia, estén en esta transición de niño a adulto o ya están adolescentes en donde estamos teniendo temas de adolescentes o ya están adultos en donde otras cosas suceden, ¿verdad? Entonces, pues la idea y el objetivo de hoy es que podamos un poco cubrir esos temas. Entonces, lo que tengo en la agenda para hoy es, vamos a hablar un poquito del tema, unas reflexiones y unos recursos e información. Entonces, mis charlas casi siempre son enfocadas en qué podemos hacer como familias para informarnos, adquirir estrategias y aplicarlo y sentirme con confianza de ir con mi hijo, en mi espacio, con mi hija, y usar algunas de estas estrategias. Y lo que nos hemos dado cuenta es que funcionan bastante bien cuando las familias están informadas, el cambio en sus hijos, sobre todo en estos temas de sexualidad, pues son bastante significativos. Entonces, pues, lo primero es que vamos a hablar de cuáles son algunas de las preocupaciones comunes en los padres frente al tema de la sexualidad, ¿verdad? Entonces, uno empieza como a organizar todo esto y dice, bueno,
los cambios del cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando mi hijo empieza a cambiar? ¿Cómo le explico a él? Y un poco las preguntas que tengo acá es, y la pregunta probablemente número uno que recibo a las familias es, ¿cómo sé si mi hijo me entiende? ¿Cómo sé si lo que yo le estoy diciendo, él realmente, porque muchas veces dudamos un poco frente al tema de la discapacidad, ¿verdad? Y subestimamos a veces ciertas habilidades de nuestros hijos para entender temas complejos. Y este es un tema que nosotros hacemos complejo, pero es parte de la vida humana, ¿verdad? Es parte de nuestro desarrollo como seres humanos, independientemente de la discapacidad, ¿verdad? Aquí, evidentemente, hay unos síntomas de la discapacidad que pueden retrasar un poco estos desarrollos o adelantarlos, ¿verdad? Pero todos nos vamos a desarrollar como seres humanos. Entonces, esos cambios del cuerpo van a suceder, ¿verdad? El tema de la privacidad. Doctora, pero ¿cómo sé si él entiende que es privado? Bueno, pues vamos a hablar de eso, ¿verdad? Eh, Porque en ciertas discapacidades a veces no es tan intuitivo entender que hay cosas que no se hacen en público, ¿verdad? No existe esa línea eh, de lo que está apropiado o no socialmente en términos de sexualidad. Entonces, pasa bastante y muchas veces pasa porque en casa no aborda, bueno, en casa ni en ni en la escuela ni en ningún lado abordamos este tema. Entonces, pues ellos, sin ninguna mala intención, pues simplemente pues van teniendo y expresando lo que sus cuerpos están viviendo por dentro, ¿verdad? Eh, los comportamientos en público, entonces eso va asociado con la privacidad. Una muy grande y totalmente entendible es la preocupación del abuso, la prevención del abuso, ¿verdad? Porque infortunadamente, y pues las estadísticas y toda la investigación nos dice que las personas con discapacidad pues son mucho más propensas a ser abusadas o violentadas sexualmente, ¿verdad? Y hay muchas razones por eso. Y parte es porque muchas veces no se entienden las señales de abuso, ¿verdad? O de que se están aprovechando de mí. Esas señales que muchas veces una persona sin discapacidad entiende intuitivamente, a ellos a veces hay que darles como el empujoncito para entender como, ten cuidado con eso, ten cuidado con lo otro. Entonces, el abuso viene un poco del desconocimiento también de ciertas señales y de, de la, y a veces como la ingenuidad de muchos de nuestros hijos, ¿verdad? El Internet, obviamente, es un tema que hay que trabajar con cuidado, por decirlo así, porque el Internet, como puede ser tan bueno, también puede ser, pues puede haber muchas personas que hacen daño o que pueden generar, eh, ¿verdad?, daño a las personas. Y si no se entiende ciertas señales nuevamente, eh, pues puede pasar. Y esto pasa con las personas con discapacidad, con los niños chicos, o sea, con los niños que no tengan discapacidad también, los que están aprendiendo y que están creciendo con estas tecnologías que tal vez en nuestra época no existían, ¿verdad? Entonces también a veces el, el, la diferencia entre lo que sé como papá en frente a la tecnología y lo que sabe mi hijo y con lo que está creciendo, pues es muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos también para nosotros, a través de otras estrategias, entender qué están haciendo ellos en el Internet y cómo lo están procesando y a qué tipo de contenido están accediendo? Tocar a otras personas. Entonces, cuando hablamos de la sexualidad y cuando nos ponemos en esta etapa de transición de niño a preadolescente, adolescente, adulto, hay curiosidad, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso en un segundo, pero es parte de la adolescencia, tener curiosidad de mi cuerpo y del cuerpo de otros. Y como les digo, muchas veces para ellos no es tan, eh, digamos, natural pensar que si yo toco a otra persona sin permiso, pues está mal, ¿verdad? Entonces hay que tener esos comportamientos porque hemos visto y he visto muchos casos de muchachos que se meten en problemas porque tal vez tocaron inapropiadamente a una compañera o a la maestra y definitivamente no hay una mala intención detrás pero sí una falta de conocimiento de que eso no se hace, ¿verdad? Entonces, sin el consentimiento de otra persona. Entonces, digamos que estas son algunas de las preocupaciones que vemos.
Y como les digo, ¿me entiende o no me entiende mi hijo? ¿Cómo le hablo a mi hijo de estos temas? Y otra pregunta es, cuando estoy viendo ejemplo, y esto pasa mucho, la pregunta viene, doctora, es que mi hijo a veces no, o sea, lo veo que, digamos, se está masturbando, por decirlo así, pero yo lo ignoro y en público o algo así. Entonces, esa pregunta es muy importante porque muchas veces la mejor forma de abordar un comportamiento es cuando está sucediendo, porque también traer la conversación como de la nada es un poco incómodo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de eso y algunas estrategias de cómo de pronto, si algunos de ustedes tienen estas preocupaciones, cómo la podemos abordar como para sentirnos un poco más tranquilos de tener estas conversaciones con nuestros hijos o hijas en casa. Entonces, lo primero es entender que incluye la sexualidad, ¿verdad? Porque la sexualidad no solamente es tener sexo, y muchas familias o muchas personas en general siempre lo asocian con solo eso y es parte de, pero la sexualidad incluye muchos comportamientos y es pieza desde que nacemos, en realidad, a conocer nuestro cuerpo, a entenderlo, ¿verdad? Pero también incluye la intimidad, por ejemplo, cómo nos expresamos como personas, la forma como nos vestimos y nos relacionamos con los demás, todo eso hace parte, la orientación sexual, los valores y creencias que tenemos alrededor de ser una mujer o ser un hombre, los cambios que suceden en nuestro cuerpo, como las etapas, y no como la etapa de la pubertad o por ejemplo el embarazo, por ejemplo la menopausia, todo esto es sexualidad, es parte de nuestra, eh, de esa parte humana que compone todo esto y de nuestra salud sexual y de todo esto, ¿verdad? Entonces, los amigos que tenemos, cómo nos sentimos respecto a la manera en que nosotros nos vemos, el autoestima, quiénes somos nosotros como personas y la forma en cómo tratamos a los demás. Entonces, a veces hay que ampliar el espectro de lo que significa la sexualidad, ¿verdad? Y entender que no solo es un comportamiento en particular, pero son mil millones de cosas incluidas en este aspecto que son muy importantes y a veces no las hablamos o no las trabajamos o no apoyamos a nuestros hijos a entender todo este tipo de cosas. Entonces, hay dos términos importantes también, por ejemplo, en esta etapa de crecimiento, que es la diferencia entre la pubertad y la adolescencia. ¿Y por qué hablamos de esto? Pues porque un poco la charla está centrada en esta edad, pero también esto puede pasar en otros momentos. Y es, la pubertad son todos estos cambios físicos que nuestro cuerpo tiene para reproducir. O sea, todo lo que nuestro cuerpo tiene que hacer por dentro para prepararnos para reproducirnos. O sea, evolutivamente y biológicamente, eso es la pubertad. Pero la adolescencia es muchísimo más que esto, ¿verdad? Es todo este periodo, no solo de los cambios biológicos, pero también estamos cambiando emocional, psicológica, afectiva, social. Entonces, por eso la adolescencia es una etapa tan compleja. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Pues porque cuando hay una discapacidad de por medio, muchas de las cosas asociadas con la discapacidad puede abrir un hueco, por decirlo así, un vacío entre dónde está mi hijo desarrollándose biológicamente y él o ella cómo entiende lo que está pasando. Y muchas veces, por ejemplo, en la discapacidad intelectual o cuando hay discapacidad cognitiva, el cuerpo se desarrolla igual, ¿verdad? Como, no, pues igual, pero ellos no entienden qué es lo que pasa y ahí puede haber un conflicto. Entonces ahí es donde como padres nosotros tenemos que decir, mira, esto es lo que está pasando. Entonces, tu cuerpo está cambiando porque es parte del desarrollo, porque eres un humano como cualquier otra persona, porque todo esto está pasando. Y a veces no tenemos como como esto de también culturalmente, porque nosotros no hablamos mucho de eso y ya voy a llegar a ese tema en un momentico. Pero, pero eso, por eso es tan importante apoyar a nuestros hijos cuando hay una discapacidad por medio en esta época, porque el entendimiento de que por qué me siento así y esa línea tan delgada entre que atribuimos a la adolescencia a estos cambios o que atribuimos a la discapacidad es muy delgada. Entonces a veces muchas familias me dicen, ay, es porque tiene discapacidad. Y yo digo, momento,
vamos a evaluar, porque un adolescente es comportamental, un adolescente es grosero, es rebelde, es muchas cosas, pero todos los adolescentes lo son. Entonces, a veces no se atribuyen tantas cosas y las estrategias pueden variar dependiendo cómo analizamos a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos. Entonces, este cuadro me gusta porque pone los diferentes cambios que ocurren en la etapa. Y entonces aquí tenemos diferentes etapas, ¿verdad? Y aún así, si su hijo está por debajo de los 10 años, es maravilloso, porque también se prepara a usted para lo que viene. Y yo le digo a las familias siempre, nunca es tarde. Es decir, siempre tenemos que estar preparados y si tal vez ya pasamos por aquí, no importa, porque algunas de estas cosas nos pueden servir, porque nuestros hijos en algún u otro momento pues van a tener alguna de estas conversaciones o alguno de estos comportamientos. Eh, pero la pregunta es qué tanto lo hablamos en casa. Entonces, para nosotros como padres es importante entender dónde está mi hijo y cuáles son sus necesidades. Es decir, en estos momentos yo veo que mi hijo está teniendo inconvenientes en entender qué pasa con su cuerpo, en que no se quiere bañar, en que está rebelde, en que está, eh, en qué está mi hijo, o está socialmente aislado, y ahora si lo sumamos, por ejemplo como el autismo, por ejemplo, que tiene sus características son sociales o comportamentales, ¿verdad? Y a veces muchas familias, no, es que no le gusta socializar, pero muchas personas con autismo no es que no les guste socializar, es que no saben cómo. Entonces puede que esté teniendo un problema ahí es que sí quiero, pero no sé cómo, ¿verdad? Entonces a veces por eso es donde les digo, se pueden mezclar las cosas entre qué atribuimos a los síntomas, pero que atribuimos también a lo que podemos apoyarlos para que ellos puedan tener y desarrollar estas relaciones sociales eh, un poco más independiente. Entonces, entender dónde está mi hijo, en qué parte del desarrollo sexual está. Entonces, hasta ahora está cambiando de cuerpo, o sea, está cambiando el cuerpo. O estamos aprendiendo las rutinas de higiene, o ya estamos en la etapa en la que está, lo veo como muy ansioso o se está tocando mucho, o ya lo veo que me está preguntando que si que quiere tener novia, que qué hacemos, ¿verdad? Y psicológicamente también es importante entender dónde está, porque lo podemos apoyar con su autoestima, lo podemos apoyar con muchas cosas, ¿no? Entonces, si su hijo ya es adulto, entonces, ¿cómo estamos en este tema de educación sexual? Y, ¿verdad? Y es importante eh, informarlos, porque hay mucha investigación sobre lo que les digo, el abuso, por ejemplo, todo este tema de las enfermedades de transmisión sexual. Todo eso es importante informarlos para que ellos también estén preparados dependiendo de dónde estén ellos. Y yo sé que no queremos hablar de esto, pero hay que hacerlo porque de lo contrario, y yo siempre le digo a las familias, si ustedes no lo hacen, se van a informar, tal vez por medio de cosas que no, o personas que tal vez no son las más indicadas para esto. Entonces, entre más nosotros podamos ser sus primeros educadores respecto a esto, pues mucho mejor porque ustedes son un lugar seguro, un lugar de confianza, un lugar que no les va a dar información, lo va a hacer de la mejor manera. Afuera perdemos el control, en el Internet ni se diga. Entonces, es muy importante. Entonces, aquí es donde viene mi reflexión y yo digo, siempre invito a las familias a decir, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de sexualidad? Y culturalmente es un tema muy tabú para nosotros los latinos, es decir, como que de eso no se habla o es parte de nuestras creencias, también tiene mucho que ver con el estigma sobre la discapacidad y sobre la sexualidad, ¿verdad? Aquí se juntan dos cosas que también eh, es complicado. La sociedad también tiene cierta fuerza sobre estos temas. La religión también tenemos una influencia grande sobre lo que significan ciertas cosas frente a la sexualidad. Y como les digo, yo nunca digo es que esto es lo correcto, no, no es eso, es porque cada uno de nosotros, es decir, como cultura compartimos todo esto, pero cada familia tiene sus valores y sus creencias, entonces lo importante es identificar, no, bueno, es que realmente yo no le quiero hablar, eh, no quiero ni tocar el tema de que se esté masturbando porque eso no se habla, entonces la barrera la estoy poniendo yo y los invito a reflexionar porque muchas veces
tenemos que romper esa barrera para poder informar a nuestros hijos y educarlos en este aspecto tan importante de la vida, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo la reflexión y todos, como les digo, estos factores cambian de familia a familia, totalmente entendiendo que culturalmente para nosotros es muy difícil eh, hablar de esto y también emitir como un sentido de pena, de no, eso no se habla, ¿verdad? Pero tenemos un poco que sobrepasar esto para poder apoyar a nuestros hijos. Entonces, ya en una parte más práctica, entonces hablamos de, bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y una de las cosas que siempre hablamos es, por eso les puse el cuadro de la, donde está su hijo, entender las necesidades. Número uno, ¿qué estoy viendo yo que él necesita? Y hacer una lista, ¿no? Entonces yo digo, no, es que se está como tocando mucho, es que ya vi que muchas madres me dicen, es que me toca a mí, me toca los senos o me toca, eh, no sé, me coge como que me abraza, pero me abraza de una manera como queriendo él sentir ciertas cosas y eso pasa mucho. Y es decir, muchas madres me dicen, bueno, pues yo no le digo nada, pero el problema de no hablar ese tipo de cosas es que ellos pueden pensar que está bien hacerlo en otros contextos, ¿no? Entonces, porque no, o sea, no está, digamos, no es socialmente permitido eso. Entonces, si nosotros en casa le permitimos y decimos, ay, no, es que pobrecito, está, ahí ya estamos cometiendo un error, porque a veces ellos pueden transferir eso a otros contextos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y eso es muy común, o sea, lo veo muy, muy seguido, que tocan a las mamás, y es lo que les digo, es normal en el sentido que la curiosidad del cambio hormonal que está pasando en el cuerpo, todos estos deseos sexuales, todas estas hormonas que alborotan y generan eso, entonces yo digo, pero mi mamá es diferente que yo, entonces, a ver, esta curiosidad o yo quiero sentir o abrazar ese contacto. Entonces ahí es donde es importante evaluar qué necesita su hijo. O mi hijo quiere socializar y no puede, o mi hijo me dijo que quiere tener una novia, o mi hijo está supremamente incómodo porque le está creciendo el vello, o no sé, pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Entonces es importante decidir qué habilidad también es importante, no tratar de cubrir todo en un solo momento. Es importante identificar uno y trabajar uno a la vez. También es muy importante tenerlo en cuenta porque lo podemos confundir. Entonces también siempre digo eso, o sea, un plan de acciones para una cosa en particular y cuando nos enfocamos en una sola cosa, a veces es mucho más eficiente el resultado y sí, más eficiente, o sea, lo hacemos en menos tiempo y después podemos pasar a la siguiente o construir eh, primero la base de uno y después pasar al siguiente, es decir, a mamá no se toca en las partes, en los senos, porque a ninguna mujer se toca, ni a tu hermana, ni a tu prima, ni a tu tía, ni a las compañeras del colegio, ni a la maestra, ¿verdad? Entonces vamos construyendo como es. Buscar recursos y ojalá los que hablemos hoy brevemente les pueda servir eh, y evaluar, ¿está funcionando, no están evaluando, no está funcionando y qué podemos hacer para... Y esto funciona normalmente es un proceso que funciona en todos los temas, pero como estamos hablando de la sexualidad, entonces ahí está. Entonces, otra de las cosas es lo que yo les decía, la creencia que hay sobre la discapacidad y la sexualidad juntos. Entonces, por ejemplo, hay muchos mitos sobre que las personas con discapacidad son hipersexuales o no sexuales o no les interesa, son asexuales o son inadecuados, ¿verdad? Esto es muy, muy común. Los comportamientos sexuales son vinculados al pecado fuera de la norma en personas con discapacidad, o sea, obviamente, entonces, es decir, la creencia es solamente las personas, porque los que tienen discapacidad, si lo hacen es porque, ¿qué les pasa? No se reproducen. Cantidad de familias me han dicho, no, es que yo pensé que mi hijo no se iba a desarrollar por la discapacidad. Entonces, justo esta es una de las cosas que los coge fuera de base cuando empiezan a ver a sus hijos cambiar y dice, pero yo pensé que esto no iba a pasar porque tenía discapacidad. Y como les digo, algunas discapacidades puede que cambien algunas cosas en particular, es decir, se me viene a la mente, por ejemplo, las mujeres con síndrome de Down puede que se desarrollen mucho más temprano o algunas otras discapacidades puede que se desarrollen mucho más tarde.
Y el promedio hoy en día, antes, cuando creo que yo estaba adolescente, era como a los 13 años el proceso, el desarrollo. Hoy en día es como 10. O sea, sí ha bajado y por muchas otras razones, pero cuando hay discapacidad puede que se descuadre un poquito más. Pero muchas familias las cogen fuera de base el pensar que por la discapacidad no va a pasar. Entonces ahí tenemos que quitarnos ese mito. La infantilización, ¿verdad? Que los niños con discapacidad son como niños, entonces por esa misma razón no se van a reproducir, no van a tener ninguna de este tipo de cosas, son muy dependientes y necesitan nuestra protección. Y ahí, o sea, yo entiendo porque también nuestra cultura es bastante sobreprotectora, cuando hay discapacidad, el doble de protectora, pero muchas veces también, y yo invito a las familias a pensar, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? Y yo no hablamos de la independencia en el sentido de casarse y tener hijos y tener un carro y tener un apartamento, sino eh, qué cositas puedo dejar que mi hijo haga para desarrollar esa independencia. Y la independencia puede ser escoger sus comidas, escoger la ropa, por ejemplo, en la adolescencia para la autoestima, darle opciones, ¿verdad? Em, Porque a veces sin querer queriendo, en este proceso de sobreprotección, eh, dejamos pasar ciertas cosas que tal vez nuestros hijos pueden hacer. Por ejemplo, en el tema de la higiene, en el tema de las tareas en la casa, ¿verdad? De asumir responsabilidades, tender la cama, poner la ropa en la cesta de limpiar. O sea, todo ese tipo de cosas son pequeñas cosas que podemos hacer que sean más independientes, y los infantilicemos menos. Y todo esto puede transferirse a otros temas como hablamos de la sexualidad, lo cual la higiene es parte de la sexualidad, ¿verdad? Deben casarse solo con personas con discapacidad, es decir, como esta creencia que nadie sin discapacidad los va a mirar porque obviamente nadie quiere estar con una persona con discapacidad. Entonces, tristemente, hay mucha gente que piensa así y esas son las creencias que nosotros tratamos de construir con la educación y eh, trabajando mucho, entrenando a la sociedad también para entender que la discapacidad no tiene que ser vista así, ¿verdad? Porque hay muchas fortalezas y muchas cosas que pueden, que sus hijos e hijas tienen y pues sabemos que enfrentan una sociedad con muchas barreras entre todas estas actitudinales, entonces también trabajarlos a ellos en cómo sentirse en su autoestima, decir que no les afecte tanto esa parte de salud mental, pero también hay que trabajar afuera, ¿no? Entonces, estas ideas de dónde vienen y mucho viene como de todas, históricamente, cómo se han visto las personas con discapacidad, pero todo esto para decir que nosotros, muchas familias, todavía creen eso hoy en día. Entonces, todo esto lo vamos a darle la vuelta y decir, no, pero por supuesto que mi hijo se va a desarrollar, por supuesto que mi hijo tiene el derecho a enamorarse, a querer tener una relación, o él está pasando por este proceso en el cual obviamente sí se desarrolla, simplemente le voy a dar un poco de apoyo en este sentido. Voy a tratar de ayudarlo a ser un poquito más independiente. Si él se quiere casar, ¿cómo le explico qué significa eso? ¿Qué responsabilidades hay detrás? ¿Cómo lo proyecto yo en el futuro? Eh, ¿Verdad? Entonces, uno es perder el miedo a hablar del tema. Entonces, es importante, eh, y volvemos a la reflexión, identificar nuestras propias barreras para poder hablar con ellos y con ejemplos reales, porque muchas veces las metáforas, las historias irreales, hipotéticas, no van a funcionar con muchas discapacidades porque ellos toman todo literal. Entonces, ¿cómo podemos usar cosas que sean reales y eficientes, verdad? Entonces, ¿cómo hablar de esto? Lo primero es con naturalidad, porque cuando a veces nos referimos al tema de una manera, como les decía, como, "Ah, es que eso, estamos transmitiendo a ellos que ese tema se habla con pena, con pudor, ¿no? Entonces, con naturalidad, yo siempre digo a las familias, este tema yo sé que para nosotros es difícil, pero hay que hablarlo de una forma natural, enseñarles es parte de tu crecimiento, es parte del desarrollo humano, usar el lenguaje apropiado, como les digo, las metáforas y todas las hipotéticas, mm, no, no es lo adecuado cuando trabajamos con una persona con discapacidad, por muchas razones.
usando recursos como que asegurarse que su hijo entienda, ¿verdad? No le vamos a traer una novela de no sé, de no sé dónde que habla del desarrollo, pero es súper compleja y que él no va a entender, ¿no? Pues hay que buscar algo sencillo o de la forma que normalmente usted se comunica con su hijo, es lo que yo siempre les digo, ¿cómo hablan ustedes o se comunican? Porque puede que algunos no tengan comunicación verbal, pero ¿de qué otra forma se comunican para la escuela, para la vida diaria? Pues con este tema, idealmente queremos hacerlo de la misma forma. Otra forma es cuando usted le enseña algo, pregúntele, como hágale preguntas sobre lo que le acabo de enseñar. Y el otro consejo es hacerlo frecuentemente, es decir, no queremos hacer esto una vez y decir, ah, bueno, listo, ya cumplí, ya hice mi conversación. No, esto hay que hacerlo constantemente. Todo el tiempo, recordarles, recuerda que nadie te puede tocar acá, recuerda que este es tu cuerpo y tú no puedes tocar el cuerpo de los demás. Esto hay que hacerlo constantemente, por lo mismo, porque puede que a algunos les cueste o les tome, no les cueste, pero les tome un poco más de tiempo entender ciertos conceptos, porque a veces se olvida, porque a veces vienen situaciones diferentes. Hay que hacerlo constantemente hasta el punto que ellos digan, ya sé, nadie me puede tocar. Y así nos ha tocado en los cursos con las familias. Si hay que hacerlo un año entero, pues se hace un año entero. Si hay que hacerlo por 6 meses, se hace por 6 meses. Hasta que ellos comprendan y usted tenga un poco más de tranquilidad, que comprendió que a las amigas o a las compañeras no se tocan inapropiadamente o no se tocan en sus partes íntimas, ¿verdad? Entonces, estos consejos siempre los damos y decir, a ver, tratemos de como, como familias quitarnos estas ideas y estas penas y el horror de hablar de esto, pero es por el beneficio de sus hijos y tratar de hacerlo con toda la naturalidad que ellos lo entiendan también como algo que es parte del ser un ser humano. Entonces, eh, hay técnicas que pueden funcionar y esta se llama la técnica del semáforo y es, por ejemplo, si ustedes encuentran a sus hijos haciendo algo, eh, autoestimulándose entonces, en vez de reaccionar de inmediato, porque es lo primero que hacen, no, decir, no, respiro y digo, bueno, ¿qué es lo más apropiado? O sea, ¿qué puedo hacer para no lastimar a mi hijo, no darle a entender que esto está súper mal? Porque ellos también se pueden traumatizar de cierta forma si uno reacciona mal. Entonces, decir, y esto funciona es decir, en este contexto, pero ustedes lo pueden usar también para el resto de sus vidas, pero decir, en vez de reaccionar, yo paro un segundo y digo, ok, ven, para un segundo, hablemos de esto y tener una forma de abordar los temas más fácil. Entonces, ¿qué temas es los que me refiero? Pues dentro de la sexualidad hablamos de algunos como la higiene, eh, podemos hablar de la menstruación, por ejemplo, hablamos de qué es público versus privado, de la autoestimulación, autoestimulación o la masturbación, que es lo mismo, tocar y aproximarse a los demás, muy importante, prevención del abuso y la educación sexual, ¿verdad? Entonces, estas son áreas que hay que trabajar. Yo sé que estoy hablando mucho, pero como les digo, son 45 minutos, entonces estoy tratando de cubrir lo que más pueda en el tiempo que tenemos. Eh, y vamos a ir a algunas estrategias que nos pueden servir dependiendo de dónde estén sus hijos o sus hijas y qué podemos hacer. Entonces, la investigación tiene ciertas eh, técnicas o métodos que están demostrados que funcionan con las personas con discapacidad. Y la número uno son los visuales. Es decir, porque la información visual complementa la auditiva y para sus hijos también es más fácil y para cualquier persona o muchas personas entender a través de diferentes sentidos. Entonces, si yo le estoy explicando que el cuerpo de la mujer tiene estas partes como hablamos con el lenguaje apropiado, pero usted se lo está diciendo, pero también lo está viendo, pues es mucho más efectivo. Y a eso hablamos, que está digamos, científicamente probado, por decirlo así. Y científicamente me refiero a que se ha hecho con muchísima gente con discapacidad en todos los procesos, todas las edades, y funciona. Entonces, un ejercicio como estos es muy sencillo para enseñarles sobre el cuerpo. Y pues, digamos que aquí lo puse en inglés y en español, porque si sus hijos, eh, pues, hablan dos idiomas, pues lo puede hacer en ambos idiomas para que también lo entiendan. Pero también lo que puede hacer es enseñarle
y dejar las líneas y que ellos vayan llenando. Ahí es donde le digo, usted le pregunta y le diga que llene el cuerpo. Entonces, a través de figuras podemos enseñarle el cuerpo de la mujer. Entonces, si usted es mujer y tiene un hijo, entonces, pues hace lo mismo con el hombre. Ay, ¿dónde está? Aquí está mi hombre. Y también las etapas que están abajo de cómo, por ejemplo, el vello va a crecer y cómo muchas madres con las que he trabajado, algunas el papá no está presente, entonces a ellas les toca ponerse en la tarea de indicar esto y enseñarles por qué los cuerpos son diferentes. Con estas visuales es mucho más fácil y se hace el trabajo un poquito más sencillo. Si el padre está presente en la familia, pues mucho mejor porque ellos pueden ayudar es decir, porque tienen el mismo cuerpo. Entonces ellos les pueden mostrar su cuerpo para ayudarles a entender cómo, qué partes tiene el cuerpo y la mujer. Y también siempre es importante mostrar los dos lados, ¿verdad? Como este es mi cuerpo, yo soy una mujer, tú eres un hombre y así está tu cuerpo, pero así está el mío y estas son las partes, ¿verdad? Entonces, y esas son las etapas de la mujer. Entonces también ubicarlos, si tiene una niña chiquita, entonces dice, bueno, tú estás en la etapa uno, estás creciendo y así vas a crecer hasta que te crezcan tus senos y la cadera se va a poner así, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces como que tratemos de usar muchas visuales. Em, También es importante entender qué tipo de cambios van a tener sus hijos y sus hijas. Entonces, hablar de todo esto, ¿no? Del el crecimiento del vello, las emisiones nocturnas para los hombres, entender. Y hay un material que se llaman historias sociales, que ya les voy a hablar, que puede ayudarles a enseñarles a ellos qué significa, por ejemplo, una erección y la masturbación, ¿verdad? Porque uno es un movimiento, o no un movimiento, pero un acto involuntario y el otro es un acto voluntario. Entonces, entender cuándo está pasando, reconocer su sentir y para la mujer, pues también entender que estos deseos también, y a veces las mujeres estamos un poco también estigmatizadas frente a que nosotras tampoco, o sea, nosotras no es lo mismo saber que un hombre se toca a que una mujer se toca, ¿verdad? Pero también entender que sus hijas, porque también muchas madres vienen y dicen, "Ah, es que mi hija", y digo, bueno, pues no pasa nada, ¿verdad? O sea, también las mujeres podemos hacerlo. Lo que pasa es que también a ellas hay que indicarles que esto es un comportamiento que se hace en privado. Por ejemplo, la menstruación. También con las visuales es muy importante enseñarles. Muchas se asustan con la sangre, este tipo de cosas. Entonces, los exámenes ginecológicos, por ejemplo, que son incómodos, pero como el dolor, por ejemplo, en los senos, todo esto es importante enseñarles para que ellas también entiendan su cuerpo y el cambio de su cuerpo. Em, las ayudas visuales para enseñar público y privado también es importante. Por ejemplo, aquí pongo como un ejemplo de con figuras hacer como un paralelo entre qué es privado y qué es público. Obviamente usted les tiene que enseñar que se juega pelota en el parque, pero me toco en el baño o me cambio o el cuarto o la recámara es un lugar privado, pero el parque es un lugar público, ¿verdad? Entonces empezar desde ahí. Con imágenes se puede hacer como esto en un tipo de juego, como usted le da las imágenes y les dice, bueno, aquí está el privado, aquí está el público, y tú ubícalo, y usted se puede dar cuenta si está entendiendo este tipo de cosas. Em, para también, y estoy chequeando el tiempo, porque es que siempre hablo mucho y se me pasa el tiempo muy rápido, em, pero identificar las personas extrañas, y esto es supremamente importante porque esto está relacionado con en la prevención del abuso. Entonces, si ven, empezamos hablando del cuerpo, conociendo nuestro cuerpo, el cuerpo de los demás, empezamos hablando de qué está pasando en mi cuerpo, ahora vamos a hablar de cómo mi cuerpo se interrelaciona con otras personas dependiendo del círculo en donde está. Entonces, el círculo más cercano, pues es la familia, ¿verdad? Y después vamos a hablar de la familia, quién es la familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Después está la familia más lejana, que es los abuelos, los tíos, los primos, y estas personas eh, que tanta confianza tienen conmigo. Entonces, no es lo mismo la maestra de la escuela a mi mamá, que mi mamá me puede ayudar a vestir o me puede eventualmente abrazar mucho, ¿sí? Pero la maestra tal vez no es lo apropiado. Entonces, enseñarles primero quiénes están en esos círculos y qué tanta confianza hay. ¿Por qué?
porque es importante enseñarles sobre quién puede acercarse y qué pueden hacer. Em, y voy a hablar un poquito de la parte de enseñarles sobre las partes privadas, porque también va con este, y como yo les digo a los padres, estas estrategias es importante usarlas combinadas. Es decir, si una persona está en esta parte del círculo, ¿qué tanto te puede acercar y dónde te puede tocar? ¿Verdad? Porque hay que usar apoyos para ayudarles a entender la diferencia entre tocarse apropiadamente, inapropiadamente, las partes del cuerpo que está bien tocar y no. Entonces, para eso, por ejemplo, tenemos otra imagen y normalmente con las familias en los programas laminamos esto y les damos unos stickers. Entonces decimos, el vestido de baño es una buena forma, o la ropa interior, para indicar que cubren las partes privadas. Aquí ya hemos pasado por las partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces, pero, entonces, el sticker rojo es donde tú no puedes tocar a nadie, ni nadie te puede tocar a ti. Y usted le puede preguntar, you know, ¿cuáles son tus partes privadas? Entonces, idealmente van a señalar esto y poner el sticker donde es. Em, y verde significaría le puedo dar la mano o puedo tocarle la mano a quién. Entonces, por eso les digo, combinarlo con este círculo y decir, si este es el director del colegio, pues le das la mano, lo puedes, pero no le puedes ir a dar un abrazo o darle besos, ¿verdad? Como que este tipo de cosas y estos ejercicios nos ayudan a entender, a poner personas en contexto y asociarlo con qué es apropiado y qué no es apropiado. Entonces, se puede jugar con stickers y cambiar también pueden buscar fotos de la persona, entonces le ponen la cara del tío, del primo, del vecino, del de la iglesia, y decir, bueno, si lo vas a saludar, ¿qué haces? ¿Cómo ponerlo a ellos a usar este? Y esto hay que, como les digo, hay que hacerlo frecuentemente para poder entender si ellos están capturando lo que es mis partes íntimas, cuáles son las partes íntimas de la otra persona, eh, de paciencia y de mucho trabajarlo, mucho trabajarlo. Entonces, dependiendo de dónde estén sus hijos, está, está bien hacer este ejercicio, ¿verdad? Identificar extraños de confianza y extraños peligrosos. Entonces, también es muy importante, volviendo al circulito, qué personas son técnicamente de confianza. Es decir, a veces usamos como la idea de los uniformes, ¿verdad? Normalmente una persona que esté en un uniforme pues es alguien que sirve al público, que sirve a las personas y pueden ayudar en alguna eventualidad. Pero enseñarles también que no pueden recibir, y esto es para, mejor dicho, para todo el mundo, ¿verdad? Como qué puedo recibir de personas extrañas, qué puedo recibir si alguien me ofrece que me voy a subir al carro. A veces, así de sencillo es que personas entran a casas, a carros, y ahí es donde pasa el abuso, porque entonces decirles, bueno, si un extraño, si esta persona estamos caminando y él te ofrece un helado, te vas con él, y dice sí, entonces, bueno, estamos mal. Y a veces, como les digo, usar ejemplos reales, están caminando en la calle, están en un centro comercial, podemos preguntarles, mira a esa persona que está allá, si te ofrece un dulce, ¿te vas con él? Así, o sea, como si estuviéramos hablando, porque ahí ustedes pueden entender ellos en dónde están frente a este tema. Y estoy viendo súper rápido, de verdad, porque no tenemos mucho tiempo, pero em, siempre es muy importante recordarle esto, quién, cómo y dónde te pueden tocar, ¿verdad? Esto no solo tiene que ver con su conciencia de su cuerpo y de cómo y quién me puede tocar, pero también ellos a quién y a quién no pueden tocar y cómo pueden tocar. Entonces, hablamos un poco como aquí ya moviéndome un poquito a los más grandes, cuando hablamos del consentimiento, ¿verdad? Porque si yo quiero darte un abrazo, tienen que pedirte permiso o tienes que pedir permiso. Si tú tienes una compañera que quieres mucho, le puedes pedir permiso para darle un abrazo. Si ella te dice que no, eh, entonces, pues, ¿qué pasa, verdad? Pero aquí ya veo mi mensaje que nos queda poco tiempo eh, y es que siempre me pasa igual. Pero bueno, el punto que quiero decir es importante para todo este tipo de cosas hablar, comunicarse, usar estrategias. Si están hablando si hay las preguntas de si quiere tener un novio, quiere tener una novia, explicarle, entender la diferencia, qué es un amigo, qué es un novio para ti y por qué.
Y ahí entonces usted, muchas veces nosotros en nuestra idea de lo que para nosotros es tener un amigo o tener una amiga o tener un novio, tener una novia, normalmente para ellos tal vez no es lo mismo, ¿verdad? El amigo es el que le da high five. Bueno, pero pues si es el amigo para él, pues está bien, o sea, es parte de su interacción y cómo socialmente esto se está integrando con las demás personas. No tiene que ser la persona que se siente a contarle su vida privada, ¿verdad? Para nosotros tal vez sí, pero para ellos no. Igual con con los romances. Entonces, porque no hablar de esto puede que ellos se vuelvan ahí sí un poco obsesivos o puede que sean controladores o puede que tengan un tema después los afecte en un tema de salud mental. Entonces queremos como siempre abordar los temas proactivos y enseñarles. Y un poco de la educación sexual, si están mucho más grandes, es mejor, como les digo, que aprendan de ustedes y no de de otros lugares. Y entender que la sexualidad no es algo vergonzoso, es parte de del desarrollo humano. No es un tema que se hable con una persona que recién se conoce, hay que buscar personas para en la familia o usted empezar, hay que contextualizar todo cómo y cuándo se dicen las cosas. Por eso les digo, cuando están pasando algunas cosas es importante abordarlo en ese momento. Es un proceso natural, no esperar hasta los 18 años para hablar puede ser muy tarde y hablar temprano pues reduce probabilidades de embarazos tempranos, de enfermedades. Y lo que siempre les digo es, no es conveniente que les prohíban tener una pareja, es mejor informarlos y darles toda la información. Entonces, em, yo sé que fui súper rápidos, pero quería brindarles, abrir la conversación, darles a entender que no son los únicos que tienen estas preocupaciones, darle algunos recursos eh, y, y eso, pues que se animen a tener esas conversaciones porque lo que significa para sus hijos es muy grande y ellos van a poder relacionarse con otras personas de una forma sana, segura y seguros de sí mismos. Y por último, pues quería, como mencioné, yo hago, pues yo también trabajo con los derechos, entonces estamos haciendo unas investigaciones para entender para ustedes qué sería bueno para enseñarles y desarrollar programas para enseñarles sobre la ley, para enseñarles sobre estos temas de sexualidad, qué podría funcionar para ustedes, para que sus hijos también tengan eh, toda la información para participar en la comunidad. Entonces aquí tengo son entrevistas rápidas y aprovecho para compartirlos. Son por Zoom, 30 minutos, y estamos dando una compensación pues, por su tiempo, para nosotros desarrollar programas e informarlos. Este es para programas educativos para la ley de la ADA, que es la ley para personas con discapacidad, y este es sobre sexualidad, en donde estamos preguntando qué podemos hacer nosotros para informarlos mejor y que ustedes aprendan más. Entonces, eso era lo que tenía. Voy a poner los links de las investigaciones en en el chat si les interesa leer un poquito más o contactarme para tener más preguntas eh, sobre estas investigaciones y estas entrevistas. Eh, ahí les dejo mi correo electrónico. Y bueno, creo que el tiempo voló y no sé si me pasé un poquito, pero eh, No, no doctora, sé si haya... muchas gracias. Teníamos básicamente una pregunta, ya estamos en tiempo. Solamente una pregunta era, ¿a qué edad se recomienda comenzar a hablar sobre sexualidad con nuestros hijos? Y básicamente esa sería la pregunta. Las otras las he compartido en el chat, he respondido directamente. Entonces, si usted tuviera esas respuestas, nos ayudaría mucho a la comunidad. Sí, pues la edad, yo digo, siempre digo, entre antes, mejor. Y dependiendo en dónde esté su hijo, pues evidentemente si su hijo tiene 7 años, pues no vamos a hablar de la enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Vamos a empezar por el cuerpo. Vamos a empezar ¿cómo le enseño? Primero como les digo, primero hablamos del cuerpo. Primero hablamos de, de cómo entender las partes de mi cuerpo, todo esto, cómo va a cambiar. Después empezamos a hablar si su hijo ya está, digamos, no tuvimos esta conversación, pero ya está grande, bueno, pues nunca es tarde. Pero entre más temprano, mejor sería. Esa es la primera. ¿Y la otra, cuál era la otra Ah, pregunta? había preguntas, doctora, sobre, por cuestión de tiempo, les he dado su contacto. ¿Eso está bien?
Sí, Pregunta por si supuesto. podemos compartir con ellos la presentación que usted tuvo el día de hoy. Es así, ¿verdad? ¿Sí tenemos permiso? Sí, 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 por Ok. supuesto. Y les puedo enviar los enlaces para las entrevistas si alguien está interesado. Ok, muchas gracias. Está el correo de la doctora en el chat. Por favor, familia, si quieren tomar nota, está ahí. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy.